La tuviste a tu hija y ahí se desencadena todo. Se desencadena, ella me hicieron una cesárea de urgencia porque se me fue muy alta la presión, se me fue muchísimo y bueno, provocó un doble, el cordón que alrededor de su cuellito, Sí. entonces fue todo urgente, ¿sí? Y bueno, milagros, nació mi hija y ese momento mi ginecólogo me sugirió, creo que, yo siempre digo creo que él me ayudó a descubrir esto. Con los valores altos, él me dijo, tenés que hacerte análisis e ir a un nefrólogo. Creo que es la primera persona que me dio la guía hacia dónde ir, ¿sí? De allí empecé a ir a los nefrólogos, empecé con los análisis y mi nena tenía 3 meses de vida ya cuando ahí me descubrieron que tenía un tumor en el riñón derecho. Me fui a Córdoba, ella era bebé, y con todo lo que eso implicaba me extirparon el riñón con el tumor y quedó el otro, por supuesto, pero sin una función mínima. Y ahí donde me informan que tengo que ingresar a diálisis. Y ahí cuando a nosotros los pacientes se nos viene el mundo abajo, cuando nos dicen... La palabra diálisis. Diálisis. Y uno se pregunta, ¿qué es? ¿Por qué? ¿A mí? Y sobre todo, con todas las implicancias de tener una bebé y... de tener que dejarla porque uno como mamá ese primer tiempo está todo momento arriba de su bebé y la diálisis implicaba tener que, para mí era abandonarla cuando no podía ver que era un tratamiento sustitutivo de mi riñón, que era algo para que lo que yo necesitaba estar bien para poder estar con ella. Claro. Pero ese momento no lo podía ver. Tanto a mí como a muchos pacientes uno entra en un estado de shock, ¿sí? Sí. ¿Y shock en qué sentido? No creí, no me enojé desde la fe. Decía, ¿por qué a mí? ¿Por qué me tiene que pasar a mí? Mi familia, sobre todo mi hermana, que es que tiene una persona de mucha fe, de mucha religión, y me llevó incluso a hablar con un padre, con un cura, ¿sí? Y cuando yo le decía, estaba enojada, que por qué me había tocado a mí, y me dice, él me contó, ¿y por qué no te podría tocar a vos? Claro. ¿Por qué no a vos? Que tienes de diferente voz a otras personas. Somos todos hijos de Dios, que cada uno nos da lo que podemos soportar. Y eso me quedó a mí pensando, digo, ¿no? Seguramente me dio a mí eso que lo podía soportar. Y quizás me pasó en un momento, justo cuando yo tenía mi hija, que había nacido, que es la que creo que me dio la fuerza para seguir adelante y querer recuperarme y no renegar de la diálisis y que me abra la mente y el camino, y le pedía mucho le pedí a Dios que me abra el camino, que me guíe hacia dónde ir para que llegue mi trasplante. Y llegó. Y ¿Después de cuánto tiempo? 6 años. 6 años. 6 años en diálisis. Pero en esos 6 años no he descansado en interconsultas, en averiguar. Por eso aquí estoy haciendo referencia a todo lo que siempre te digo. La información es la base de que uno llegue a un trasplante. Hasta el tema es arrancar. Obviamente a mí me costó un primer año, 2 años estar ahí en la zona de confort, vamos a decir. Claro. Voy, me dializo y vengo a mi casa. Y eso no es la zona de confort.
el confort está informarse que se llegue a un trasplante y Bien. poder disfrutar de otros seres queridos. Y hace 20 años atrás hablar de trasplante de órganos, nada que ver con lo que es ahora. Nada. Ahora, gracias a Dios, hay ablaciones permanentemente. Gracias a Dios, hay ablaciones permanentemente. De hecho, ha sido un tema muy difícil y antes decías necesito un trasplante. Es como hace muchos años algunas enfermedades de hoy que eran temas tabúes o miedosos Sí. pasados, pero hoy gracias a Dios por muchos pacientes que están como yo, hoy ya no se los dice con miedo, sino decir, mira, vas a entrar en diálisis y para trasplantarte es necesario que estés en lista de espera y para eso hace urgente todos los trámites que corresponden. Bien. Entonces, pero antes no había ¿Quién te alguien que nos informa? guíe. Claro. Aquí en Santiago al menos. En esa época no había alguien donde Dios me pueda llegar y que alguien me pueda guiar a mí. ¿Sí? Bien.